Usted está en El Radar, en Blue Radio. Esta semana el presidente Gustavo Petro estuvo directamente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York presentando el más reciente informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, firmado en el año 2016, en un escenario en el que por supuesto estaban todos los embajadores de este muy importante Consejo de Naciones Unidas. Estuvo también por supuesto el delegado de la ONU en Colombia y estuvieron diferentes partes, bueno, entre otras cosas estuvo también un delegado de las extintas FARC dando a conocer su punto de vista sobre lo que ha significado hasta ahora la implementación del acuerdo de paz. El presidente Petro, entre otras cosas, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que propondrá al Congreso de Colombia un nuevo fast track, una vía rápida, un mecanismo extraordinario para aprobar leyes, reformas a la Constitución para agilizar la implementación del acuerdo. Planteó, entre otras cosas, además, la posibilidad de que a través de esa vía se amplíe durante 7 años más el plazo máximo para la implementación del acuerdo, que según lo firmado en el 2016 iría solamente hasta el año 2031. Está con nosotros Carlos Ruiz Massieu, él es el jefe de la Delegación de Naciones Unidas en Colombia, quien ha estado muy pendiente de la implementación del acuerdo de paz desde hace varios años en nuestro país. Bueno, también está en medio de otros procesos como garante, como facilitador por parte de Naciones Unidas. Señor Ruiz Massieu, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Radar. Muchas gracias, Ricardo, un gusto estar con usted y con la gran audiencia de Blue Radio. ¿Qué implicaciones, qué lectura se le dio desde Naciones Unidas el hecho de que el presidente de la República, Gustavo Petro, hubiera ido personalmente a leer el informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz? Bueno, yo creo que, y ahí coincidiendo con lo que decía en la introducción, ha sido un momento muy importante para Naciones Unidas y para Colombia y para esa, digamos, alianza entre Colombia y Naciones Unidas para temas de paz. Porque el hecho que el presidente haya venido creo que manda un mensaje muy claro de la importancia que le asigna a la implementación del acuerdo de paz de 2016, así como a otros procesos de diálogo para seguir consolidando la paz en el país. También, como bien decía, otro elemento de este momento histórico, pues es la primera participación de la otra alta parte contratante del acuerdo aquí de manera presencial en el salón del Consejo de Seguridad y también dando su punto de vista de dónde avanza la implementación. Y obviamente en contraprestación, pues la reiteración del Consejo de Seguridad, como fue muy claro el día de ayer, del apoyo que le va a seguir dando el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional de manera más amplia, Naciones Unidas por supuesto, a todos los esfuerzos de paz de Colombia. Así que nos pareció muy importante la presencia del presidente, pero nos pareció también muy importante la presencia de comunes y en general pues la visita y las discusiones, digamos, que se dieron ayer, ¿no? Hubo un acto colateral a esto que ha sido el evento principal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también es simbólico y es muy importante: la inauguración de un monumento que se construyó con las armas fundidas de las extintas FARC y que está en Naciones Unidas. ¿Qué significa ese monumento? Antes de entrar en materia en lo que significó el discurso del presidente y el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU a la implementación del acuerdo de paz de aquí en adelante. No, muy importante, porque es otra vez, digamos, el hacer estos monumentos por un lado es parte de la implementación del acuerdo porque se acordaron en ese marco, entonces es un acto más de implementación, pero también es un reconocimiento del mundo y de Naciones Unidas al proceso de paz de Colombia. Realmente el apoyo unánime que sigue recibiendo Colombia por parte del Consejo de Seguridad, el papel que ha jugado la comunidad internacional y la valoración que hace la comunidad internacional del éxito del proceso colombiano al llegar a un 8º año, y ahora podemos regresar a todos los retos y desafíos que todavía están pendientes obviamente y de los cuales también el presidente hablaba el día de ayer,
pero hay que seguirlo destacando porque ya lo hemos comentado en algún momento anterior. Los acuerdos de paz, llegar a un 8º año no es sencillo, menos de la mitad lo hacen, y el acuerdo de paz colombiano ya llega al 8º año, sigue habiendo voluntad de implementación, sigue habiendo avances, independientemente que también sigue habiendo retos y tareas pendientes. Entonces, bueno, tener un momento en el cual otra vez se celebra a Colombia a través de este monumento que, como bien decía, representa ese cambio de transformar las balas, de transformar las armas digamos, por un símbolo de arte, pensando en este caso una canoa, que es como casi que un viaje conjunto entre los antiguos adversarios hacia el horizonte de paz, pues no hace más que seguirnos inspirando, ojalá a todo Colombia, pero también al mundo, de que la paz es posible y hay que seguirla apoyando. ¿Qué significó el cambio de discurso del presidente Petro y de las propias extintas FARC, señor Ruiz Massieu, ante el Consejo de Naciones Unidas? Se lo pregunto porque hasta hace pocos días o semanas el presidente Gustavo Petro había dicho que acudiría a la ONU a decir que el Estado colombiano no había sido capaz de cumplir el acuerdo de paz. Y las extintas FARC habían emprendido una muy dura batalla contra la JEP, que al final es el órgano que los procesa y los juzga en el marco de lo que significa el sistema de verdad, justicia y reparación. Que eso no se haya concretado ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad, sino que hayan ido con un discurso en el que, claro, se habló de los desafíos y ya vamos a profundizar en eso, pero también se destaca lo bueno que ha pasado, qué significa para Naciones Unidas. No, es muy importante, es definitivamente muy importante. Tanto el presidente como el representante comunes de las antiguas FARC, pues hicieron una valoración precisamente de los avances que se han dado en estos 8 años prácticamente, los esfuerzos que se han hecho en este gobierno para seguir implementando, y también, pues sí, decir lo que consideran los retos, los desafíos, los obstáculos quizás, y también inclusive ideas hacia adelante de trabajar de manera conjunta en un plan de acción rápida, en un plan de choque para acelerar la implementación. Y bueno, y el presidente compartiendo también con el Consejo algunas de las ideas e iniciativas que tiene para promover esta aceleración en la implementación. Y en el caso de la JEP, pues es una institución fundamental en el acuerdo, junto con las otras 2 instituciones del sistema de justicia transicional, que juegan un papel, como decía yo, fundamental, y también se tratan de buscar entendimientos, espacios en el cual la JEP, dentro de su independencia y autonomía judicial como tribunal, también está trabajando con plena conciencia de que es un tribunal de transición, que es un tribunal que transita, que ayuda al país a transitar del conflicto a la paz, y comunes también, o los ex-FARC o las ex-FARC también, en este doble carácter entre comparecientes a la JEP, lo cual tienen que tener obviamente un papel particular, pero también, bueno, fueron firmantes en su momento para acordar este tribunal tan importante para el acuerdo y para la paz del país y para la reconciliación del país. Hablando del plan de choque, señor Ruiz Massieu, ¿cómo analiza la ONU el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de pedir al Congreso y a las Cortes en Colombia la aplicación de nuevo de lo que aquí llamamos Fast Track, en Estados Unidos también, que es un mecanismo extraordinario para acelerar el trámite de reformas legales, constitucionales, incluso decretos con fuerza de ley, con el fin de acelerar, según dijo el presidente, la implementación de los puntos que faltan en el acuerdo de paz? Bueno, para nosotros, como destacaba, lo más valioso es obviamente su voluntad de implementar el acuerdo y de buscar fórmulas para acelerar la implementación. En los cómo y las qué fórmulas, obviamente corresponde a los colombianos, a las colombianas, dentro de su institucionalidad, pues discutir cuáles son las más adecuadas, cuáles son las aceptables, y ahí pues nosotros somos completamente respetuosos de esa discusión interna. Pero para nosotros, como decía, y para el Consejo de Seguridad, me parece, sin tomarme la atribución de hablar por ellos,
que lo más importante es la expresión de la voluntad y la búsqueda de estos mecanismos para acelerar la implementación, pero también con pleno respeto que hay discusiones que son enteramente que corresponden a los colombianos y a las colombianas. Sí. El presidente Petro hizo unas peticiones a Naciones Unidas, entre ellas unas relacionadas con temas económicos, con temas de riesgo país, con temas de pedirle a la ONU que le dé un empujón fuerte en materia económica, financiera, a la implementación del proceso de paz a través de determinaciones incluso que podrían adoptarse. ¿Es posible que se adopten, que se estudien esas solicitudes del presidente Petro? Bueno, lo que es muy importante es, bueno, obviamente en estos acuerdos, al llegar a cuando se llegan a los acuerdos que luego tienen que ser implementados, pues siempre representan pues cargas importantes en cuanto a usos de recursos para los gobiernos nacionales, particularmente, en general para las partes. Y estos siempre deben de ser complementados con apoyos de la comunidad internacional. La comunidad internacional siempre ha sido, a pesar del tiempo que avanza, y 8 años, siempre ha estado muy presente, y el apoyo tanto político, pero también financiero y de cooperación con Colombia sigue y ha seguido muy vigente. Entonces, entendemos que el presidente, dentro de las opciones que está buscando, pues está viendo de qué otras maneras puede obtener los recursos que él considera necesarios para la implementación plena de los acuerdos. Obviamente hay ciertas iniciativas que no corresponde al propio Consejo de Seguridad determinar, posiblemente por el mandato que tiene, pero que por lo que sabemos el presidente pues le dará seguimiento para buscar diferentes mecanismos ante diferentes entidades para ver de qué manera puede hacerse Colombia de más recursos y obtener más apoyos precisamente para cumplir con lo pactado. Entonces, otra vez, yo creo que ahí lo más rescatable para nosotros es que está pues de una manera muy activa y muy proactiva, buscando vías tanto para acelerar la implementación como para buscar recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el 2016, y eso creo que es no solamente loable, sino que hay que reconocerlo y en la medida de lo posible pues seguirlo apoyando. Sí. Naciones Unidas estaría de acuerdo, esa es una discusión que por supuesto tiene que ir al Congreso, pero estaría de acuerdo con la posibilidad de que se amplíe durante por lo menos 7 años, 7 es lo que plantea el presidente Petro, el plazo máximo para la implementación del acuerdo con las FARC. Bueno, el acuerdo de paz en sí señala pues como un horizonte de tiempo para la implementación, señala 15 años. Entonces, si el país, con el fin de implementar el acuerdo, se pasa esos 15 años, o si para ello requiere un ajuste en los términos del acuerdo a través de los diferentes mecanismos nacionales, ahí es completamente una discusión que tienen que dar al interior, si se necesita ampliar formalmente o no, y cuáles son los mecanismos. A nosotros lo que celebramos es la voluntad de hacerlo, la voluntad de buscar implementar a plenitud los 6 capitulados, digamos, del acuerdo de paz, independientemente de las decisiones a las que se llegue de cómo hacerlo, ¿no? Porque ahí, y lo que podamos, como siempre, nosotros y la comunidad internacional y las agencias de Naciones Unidas, que son muy activas en apoyar diferentes aspectos de la implementación, pues lo seguiremos haciendo mientras Colombia pues requiera y nos solicite que lo hagamos. Pero yo creo que ya esos temas muy particulares, pues sí son discusiones internas, y lo que acuerden los colombianos, nosotros apoyaremos en los espacios de tiempo que se planteen, que se acuerden o que se decida hacer, ¿no? Sí, fíjese usted que nos da un dato importante, y es que menos de la mitad de los procesos de paz alcanzan su 8º año, y este proceso ya lleva más de 8 años, o va para 8 años realmente la firma del acuerdo. En 8 años, en noviembre se cumplen 8 años de la firma del acuerdo del Teatro Colón, y es muy importante el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa ratificación del respaldo que se da en el marco de la visita del presidente Petro y de todo lo que ha pasado en estos últimos días, en la práctica, ¿en qué se puede traducir? Bueno, digamos que el Consejo de Seguridad
da un apoyo político pleno al proceso de paz de Colombia. Es muy importante porque inclusive se traduce en, pues, en la permanencia, por ejemplo, de nuestras oficinas para poder monitorear avances, para seguir visibilizando cómo se avanza, cuáles son las áreas que requieren mayor apoyo, en ampliar nuestros mandatos cuando así lo han solicitado las partes, el caso del gobierno de Colombia, pero también con los grupos con los que se tienen diálogos de paz en activo, como en el caso del ELN, como en el caso del EMC, ahora como en el caso de la Segunda Marquetalia. Entonces también se traducen en la apertura del Consejo de Seguridad para seguir pidiéndonos, solicitándonos, instruyéndonos a seguir acompañando a Colombia, ya sea en el monitoreo de ceses al fuego, ya sea en el acompañamiento de las mesas de diálogo. Entonces eso se traduce, y muchos de los países que son miembros del Consejo de Seguridad también son contribuyentes financieros a los diferentes aspectos de la implementación de los acuerdos. Entonces, pues tiene también esa connotación, aunque no formalmente, porque sea un órgano dedicado a la paz y seguridad internacionales, pero bueno, muchos de sus integrantes apoyan a Colombia de diferentes maneras, ¿no? Sí, por supuesto. Usted también, en ese mismo escenario, señor Ruiz Massieu, presentó el informe trimestral que hace la misión que usted encabeza en Colombia sobre la implementación del acuerdo de paz. Hoy, ¿cuál es, en concepto de la ONU, el principal riesgo, el principal desafío, la principal amenaza a la implementación de ese acuerdo de paz? Bueno, la seguridad siempre, desafortunadamente, siempre ha sido y sigue siendo, digamos, el principal riesgo contra la reincorporación de los excombatientes, contra la implementación de los acuerdos o en general con la consolidación de la paz. Es por eso muy importante que se siga trabajando en las disposiciones que se tienen en el acuerdo en materia de garantías de seguridad, en la política pública de desmantelamiento de organizaciones, de grupos armados, organizaciones criminales y grupos de apoyo, que por cierto ya se emitió el decreto por parte del presidente, que se siga trabajando en medidas de seguridad que complementen los diferentes esfuerzos que ya se llevan a cabo en el país, inclusive dentro de los diálogos de paz, los ceses al fuego, que tienen también una orientación de desescalamiento de la violencia, de reducción o de aumento de la seguridad, tienen que ser acompañados de estas políticas precisamente por eso. Si bien el número de excombatientes asesinados en este periodo se redujo, finalmente más de 420 asesinados de los firmantes de paz desde la firma de los acuerdos, pues no es aceptable. También la situación que enfrentan líderes sociales, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, las comunidades que son desplazadas y confinadas, por virtud muchas veces de enfrentamiento entre grupos, es algo que se tiene que seguir obviamente priorizando. Entonces la seguridad sigue siendo, nosotros creemos que el trabajo complementario entre las medidas del acuerdo y los diferentes diálogos y las diferentes medidas que se están tomando en ese marco, pues son las que debieran de generar un mayor bienestar a las comunidades. Entonces es definitivamente la seguridad lo que tiene que priorizarse, tanto en el acuerdo como en general en las iniciativas de paz que se tienen hoy en día en marcha, ¿no? Sí, lo veía y lo escuchaba en su informe, señor Ruiz Massieu, hablando sobre la gran preocupación que para ustedes desde la ONU significa lo que está pasando en el Cauca. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes hoy frente a la ofensiva violenta del EMC, o bueno, de una facción del EMC liderada por Alex Iván Mordisco? Sí, nos preocupa mucho el Cauca, lo hemos expresado de diferentes maneras, hemos hecho llamados y los vamos a seguir haciendo, obviamente condenando todos estos actos que se han dado recientemente. Les hicimos también recordatorios a los grupos armados de que independientemente que no están en ningún proceso de diálogo ya, que no están en un cese al fuego, tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. O sea, en los conflictos hay reglas, como dice el secretario general, y hay que decirlo las veces que sean necesarias, bueno, y el Estado pues tendrá obviamente que redoblar sus esfuerzos por proteger a la población civil.
como decía yo, está claro en estos casos qué grupos, qué frentes están más comprometidos o comprometidos de manera real con los diálogos de paz, y ahí hay que buscar esas avenidas, pero con quienes no, pues el Estado tendrá que actuar precisamente buscando siempre la protección de la ciudadanía. Entonces, bueno, esperamos que las cosas mejoren, pero bueno, ahí se requiere una actitud obviamente muy orientada a la protección de parte del Estado, y esperamos que los grupos armados cesen con esa violencia, porque ya la situación es realmente pues dramática, ¿no? En muchos casos. Sí, en materia humanitaria es bastante difícil la situación en el Cauca. Es Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia para la implementación del acuerdo de paz, desde Nueva York con nosotros en el radar. Señor Ruiz Massieu, muchas gracias por estos minutos, por explicarnos lo que ha ocurrido esta semana, que ha sido importante y que seguramente será el punto de partida de una nueva etapa para la implementación del acuerdo de paz. A usted las gracias, Ricardo. Es un gusto realmente siempre estar en Blue Radio y en este caso en el radar. Usted está en el radar en Blue Radio.